Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciberseguridad en Familia. Soy José Luis Duarte y les agradezco mucho su compañía. Ahora en esta ocasión vamos a platicar sobre la adicción en las redes sociales. Ha sido un tema que nos han hecho favor ustedes, papás, en preguntarnos y cuestionarnos a través de nuestros canales de redes sociales, tanto de Fundación Azteca como de TotalSec. Y hoy justamente vamos a platicar de ello. Vamos a platicar de esta conceptualización de la adicción en redes sociales y también sobre los riesgos que pueden correr nuestros menores en ellas. Para ello vamos a platicar un poquito sobre algunos datos relevantes que tienen que ver sobre las redes sociales. En México, el 99% de los cibernautas tienen al menos una cuenta en Facebook. Esto es un tema muy relevante porque recuerden que estamos hablando de aproximadamente 85 millones de personas o cibernautas que hoy día en México acceden a las redes sociales o que tienen alguna interacción en Internet. Bueno, pues ese 85, 86 millones de personas, el 99% de ellas tienen una cuenta en Facebook. El 95% de estas personas que tienen una cuenta en Facebook acceden desde un smartphone. Es decir, los celulares hoy son nuestro medio más común para poder interactuar en ese mundo de las redes sociales. Y más del 30% de estas personas lo utilizan por lo menos 3 horas diarias. Por supuesto que hay quienes más y por supuesto que hay quienes menos. Sin embargo, son datos relevantes del entorno que tiene en México las redes sociales. El 65% de la gente que accede a Facebook realmente lo hace para establecer comunicación, charlas, conversaciones. A través de esta manera es como se conectan con gente. Yo escuchaba a una persona en alguna ocasión diciendo que las redes sociales hoy día nos han servido para acercarnos a la gente lejana, pero también nos han servido para alejar a la gente que está cercana. Creo que ustedes y yo somos testigos de que en muchas ocasiones, antes cuando podíamos asistir a este tema de los restaurantes antes de la pandemia, podíamos ver muchas mesas en restaurantes con todos reunidos alrededor de la mesa y cada quien con su smartphone. Eso mismo sucede en casas, donde confluimos para desayunar, para comer o para cenar, y cada quien trae su celular y cada quien está en su micromundo dentro de su smartphone y muy seguramente interactuando en la red social con alguien que quién sabe dónde esté o con alguien que a lo mejor está cerquita de uno, al lado. También hay muchas ocasiones donde aun cuando estamos juntos, estamos comunicándonos a través de la red social o a través de este smartphone. Es una cosa como contradictoria, pero finalmente esto se ha ido incrementando ahora con el tema de la pandemia. Ahora con el tema de la pandemia se ha vuelto un recurso de salida para adultos y también para los menores. El 61% de la gente que accede a su red social lo hace también para subir publicaciones. Hoy no es nuevo que ustedes y yo podamos encontrar en estas redes sociales cualquier cantidad de videos de menores bailando, menores contando un chiste o menores imitando alguna coreografía de moda. Aquí un tema que me es interesante podérselos compartir es este concepto de los retos. Hoy día hay muchos menores que se ingresan a las redes sociales simple y llanamente para poder demostrar que pueden hacer un reto. Y a veces estos retos de verdad ponen en riesgo al menor o ponen en riesgo a cualquier persona. Un reto para brincar donde a lo mejor es peligroso, un reto para hacerse algo como rasparse, rasguñarse, hacerse un dibujo o incluso ingerir algo que algún amiguito lo retó a hacer y ellos también lo quieren hacer. Lo hemos visto haciéndolo para adultos, ahora imaginémonos para menores, lo influenciables que son en términos de querer encajar o querer ser aceptado en esta red social o en este grupo o subgrupos que se hacen en las redes sociales y por eso se atreven a hacer estos retos que pues ellos no consideran que son riesgosos, ellos no consideran que se ponen en peligro. Más o menos de los que ingresan a las redes sociales, a estas cuentas, por lo menos
aproximadamente entre 5 y 6 millones son menores de 17 años. Eso es un tema bastante complicado. Algunos de nosotros, los papás, no sabemos o no nos hemos percatado que existen ciertas restricciones en las redes sociales, como por ejemplo, a qué edad la red social recomienda que se pueda crear una cuenta. Facebook, por ejemplo, en sus condiciones de acceso, ahí expone que la edad mínima para que se pueda crear una cuenta en Facebook es de 13 años. Sin embargo, nosotros como papás deberíamos de considerar si aún a esa edad realmente es significativa su madurez de nuestro menor para ingresar a ese universo inmenso de las redes sociales. Recuerden, el 95% de los cibernautas en México, solo en México, más de 80 millones de personas ya están allá adentro. Entonces es como colocar a nuestros hijos en un universo que quizá ni nosotros sepamos bien con toda claridad si es tan seguro o si es tan viable o si van a acceder a contenido que a nosotros nos parezca relevante o que nos parezca enriquecedor para ellos. Platicando un poco en lo que tiene que ver con este concepto de la adicción, algunos papás nos hicieron favor de preguntarnos si realmente se puede generar una adicción o si realmente existe algo llamado adicción a las redes sociales. La verdad es que hay varios estudios conducidos incluso por la Unidad de Investigaciones Psicológicas de la UNAM, donde no han podido ser absolutamente concluyentes de que clínicamente se pueda considerar el acceso a las redes sociales como una adicción. Sin embargo, lo que sí muestran estos estudios es que presentan muchas condiciones muy similares a una adicción. Clínicamente no está demostrado que lo sea, pero conductualmente presentan algunos adultos y algunos menores conductas que parecieran ser, por lo menos de alerta, de foco rojo. Por ejemplo, la poca consideración en términos de la dependencia en la red social. Estos estudios han demostrado que en efecto en menores de 17 años hay una alta dependencia a ingresar a una de ellas, a acceder, a pertenecer. También los hábitos, han encontrado estos estudios unos hábitos no saludables en la utilización, es decir, accesos a las redes sociales en horas demasiado tarde o en horas donde debería de estar nuestro menor quizás estudiando o tomando clase en línea, pero se detecta de pronto en el estudio que a esas mismas horas, en vez de estar entrando a clase en línea, está entrando a su red social. También estos estudios han demostrado que existen conductas de poca concentración en los menores y periodos de ausencia, es decir, no están aquí en su presente, en su ahora. El menor, él está pensando y sigue conectado, aunque ya no tenga el smartphone en la mano, en lo que pasó en su red social, en lo que le dijeron, en lo que le compartieron, en lo que vio. Y eso es lo que poco a poco han ido encontrando estos estudios. También es verdad que estos estudios muestran que a nuestros menores les es muy difícil separarse de su celular. Y entonces, de pronto, ustedes y yo somos testigos de que en nuestras casas el niño está buscando como loco su celular en un estado casi, no sé, alterado, porque no lo encuentra y porque no está conectado y no ha contestado y no se ha metido a ver quién le escribió y qué le escribió y quién subió qué cosa y qué cosa quisiera él replicar. Aquí lo que recomiendan estos estudios es que evidentemente nosotros los papás, nosotros los adultos estemos al pendiente de lo que publica y lo que consume, lo que observan nuestros menores en las redes sociales. Preferentemente privilegiar la comunicación persona a persona y por supuesto lo que recomiendan estos estudios, y yo se los hago extensivo a ustedes papás, es conectar con personas de carne y hueso, personas que sí conozcan ustedes o que sí conozcan nuestros menores. Eso me parece que es una de las reglas de oro que deberíamos de tener en casa. No puedes, si vas a tener una red social, no puedes estar conectado con gente que nunca has visto o que no conoces físicamente o que nuestra familia o nosotros los papás
no conocemos. Esa, nuestra sugerencia debería de ser la regla de oro para que cualquiera de nuestros menores pudiera acceder a una red social. Hay varios síntomas que yo les quiero compartir para que estemos pendientes, para que sean esos focos rojos donde si de pronto nuestros menores o nosotros mismos presentamos situaciones así, pues busquemos ayuda, busquemos algún apoyo terapéutico, algún apoyo de consejería para poder manejar estas situaciones o estas conductas con nuestros menores o con nosotros mismos. Estos focos rojos son, lo primero es, si es que ustedes observan que nuestros menores presentan sentimientos o conductas negativas cuando acceden a las redes sociales. Por ejemplo, violencia, rabietas, enojos. Eso de pronto lo podemos observar cuando gritan, cuando golpean cosas, cuando avientan cosas, cuando se salen de sí, si entran o si no entran a la red social. Hemos observado también estas conductas cuando de pronto se va el internet. Ya ven que eso en ocasiones nos sucede. Y ahí es cuando observamos cómo el niño se altera, cómo el niño se sale de sí y cómo de pronto el menor se convierte en una persona enojada, estresada, ansiosa. Otro foco rojo que ustedes y yo deberíamos detectar es el tiempo que están consumiendo nuestros hijos adentro de la red social. Eso implica que nosotros estemos en observación de nuestros menores. No solamente, papá, voy a ir a hacer la tarea y entonces pues yo asumo que él va, se mete a su máquina y a su laptop o a su tablet y está haciendo la tarea. Muchas veces ahora que los niños toman clases en nuestras casas, abran ustedes la puerta y pueden de pronto encontrar a su hijo, pues, ¿no?, mirando la pantalla donde están todos conectados en esta sesión virtual, pero él también aquí en el celular haciendo cosas. Les voy a contar una anécdota que me sucedió a mí en un vuelo de avión, cuando todavía podemos, antes de la pandemia, hacer estos viajes, en un vuelo de Monterrey a la Ciudad de México. Y a mi lado estaba una jovencita que yo creo no tendría más de 19 años de edad. Pues es un vuelo realmente corto, es un vuelo de no más de 1h20, 1h30. Y bueno, pues hay quienes suben cansados, se subió esta niña, se sentó a mi lado. Yo estaba en el pasillo, la niña estaba en el asiento de en medio y alguien más adulto se sentó en el lado de la ventanilla. Y yo creo que a los 40 minutos del vuelo, pues hay a quienes le arrulla el vuelo, ¿no? Y entonces la niña se empezó a quedar dormida. Y en algún momento sube sus manos, dormida, y empieza a hacer así. El otro adulto que estaba del lado de la ventanilla y yo nos quedamos mirando como, ¿qué está haciendo, no? Y la niña seguía moviendo sus dedos. Y eso me lleva a reflexionar, qué tan importante de pronto que incluso en el momento donde estamos en descanso, que se supone que es el sueño, el reposo, está en este tema de la necesidad y la ansiedad y su cerebro sin el descanso para estar haciendo esto. Yo cuando observé eso, pues también inmediatamente me puse más alerta con mis hijos y es lo que ahora les platico a ustedes, ¿no? Estar alerta de cuánto tiempo están conectados y también estar alerta si en los momentos de descanso verdaderamente descansan o siguen todavía en este tema de la conexión. Recuerden que toma mucho tiempo para ellos desconectarse de su mundo virtual que ahora están y volverse a conectar en su mundo real. Otro tema interesante que deberían de observar como un foco rojo es si existe alguna alteración en su estado emocional. Si ustedes observan que el niño está demasiado ansioso, si ustedes observan que su menor presenta episodios de rabieta o de enojo, y sobre todo cuando tiene que ver con la red social, cuando ustedes le dan alguna indicación de deja tu celular a un lado, vamos a comer tranquilos, y eso les molesta o les irrita, o simplemente están ansiosos. La ansiedad ustedes la pueden observar en los menores muy fácilmente. Ustedes ven como de pronto tienen movimientos, no sé, repetitivos
y poco controlados. Su piecito se mueve, su manita se mueve, están volteando a todos lados. Eso es una señal muy clara de que posiblemente nuestro menor tenga ansiedad y quizá deberíamos de ayudarle a escucharle y segundo, a atenderle este tema. Estos son focos rojos que vale la pena que ustedes estén al pendiente con sus menores y si se presentan varios de estos que acabo de comentarles, es importante que recurramos a la ayuda de alguien que nos permita tener un canal saludable de comunicación con nuestros hijos para que ellos puedan comprender y gestionar mejor el uso del Internet, pero también el manejo de sus emociones. Otro foco rojo que les comparto es el aislamiento. Los niños cuando están demasiado metidos en sus redes sociales y empieza a ser esto un tema difícil, ustedes pueden empezar a observar aislamiento. Es decir, cada vez interactúa menos con nosotros, cada vez está menos en familia, cada vez, es más, prefiere comer allí en su cuarto, prefiere desayunar en su cuarto, prefiere no hacerlo, ni desayunar, ni comer, ni cenar. Él está haciendo otras cosas. Hoy, que los tenemos más tiempo en casa por este tema de la pandemia, es doblemente importante que estén al pendiente, porque aparentemente podrían estar haciendo tarea, pero a lo mejor no lo están haciendo, a lo mejor realmente lo que están haciendo es interactuando con alguien más. Otro foco rojo relevante es cuando niegan que están accediendo a la red social, o peor aún, se esconden para hacerlo, ¿no? Eso me parece todavía más delicado porque ya es una conducta en la cual saben que no es lo que deberían de estar haciendo, saben que no está permitido porque a lo mejor ustedes les pusieron esa regla y sin embargo lo siguen haciendo y peor aún lo hacen escondidas. Y eso nos habla ya de un segundo efecto que no nada más es la alta dependencia a la red social, sino también el efecto de ocultamiento, el efecto de no sentirse comprendidos, no sentirse escuchados y preferir no conectarse a la red social. Cualquiera de estas cosas, no sé, es un foco rojo que ustedes y yo deberíamos de estar al pendiente. Ahora, ¿por qué nuestros menores dependen tanto de la red social? Esa es una pregunta muy interesante que todos los papás deberíamos de hacernos. Si yo tengo alguno de los rasgos que acabo de mencionar en mis hijos, o varios, pues la siguiente pregunta que me puede surgir en la cabeza es, ¿y por qué? ¿Por qué él desarrolló esa dependencia alta en la red social? Recuerden que nuestros menores también están buscando algún espacio para expresarse, también están buscando algún espacio donde los escuchan y evidentemente también están necesitando pertenecer a un grupo donde pues sean importantes, sean relevantes. Y si eso lo encuentran en la red social, de verdad que lo van a privilegiar ellos en vez de estar con su familia o en vez de estar con sus hermanos o en vez de estar con sus papás. Entonces es interesante cuestionarse esta dependencia y observar estas posibles explicaciones como el lugar ideal para expresarse. Podemos tener hijos más o menos introvertidos, más o menos extrovertidos, pero en algún momento, ya sea muy extrovertido o ya sea muy introvertido, nuestro niño desea pertenecer, desea expresar y desea ser escuchado. Y a través de la red social puede ser que es donde encuentren eso que ellos están necesitando. También es verdad que puede ser esta dependencia derivada de su necesidad de ser popular, de su necesidad de hacer nuevos y más amigos. Ahora en la pandemia, la posibilidad de que convivan con personas que ya conocían de su colegio, de su calle, se ha reducido muchísimo. Y esto hace que de pronto pues les sea atractivo tener otros amigos que muy seguramente no han visto nunca, no los conocen, los conocieron ahí en la red social y que definitivamente les permita sentirse importantes, populares. Contar el chiste más gracioso, hacer la broma más graciosa, hacer la locura más graciosa, hacer el reto más arriesgado, porque eso me permitirá que se conecten más o que vean más
compañeritos, niños, amigos, mi canal de YouTube o mi red social o tenga más likes, ¿no? También es verdad que les encanta compartir contenido. Y si algo ustedes y yo hemos visto en los menores, es los memes. Los memes es lo que hoy día les encanta. Y pareciera cosas graciosas, también los adultos los compartimos y también los adultos nos causa hilaridad a muchos memes. Bueno, hoy es una de sus maneras de comunicarse y de compartir contenido, pero no es el único contenido que pueden compartir. También pueden compartir cosas subidas de tono que a lo mejor para ustedes y para mí como papás no son apropiadas para que él, nuestro menor, las reciba o en su defecto nuestro menor las comparta. De dónde las obtuvo, quién se las mandó, de dónde está ese contenido. Y este contenido puede estar tanto en caricaturas, en memes o incluso en videos o en fotografías, donde a lo mejor no estaremos de acuerdo en que nuestros menores recibieran ese tipo de contenido o que ellos lo compartieran. También es verdad que nuestros niños generan esta dependencia por algo que se le llama presión social. Es decir, tiene muchos amiguitos que le están diciendo que por qué no tiene cuenta en Facebook, que por qué no tiene cuenta en Instagram, que por qué no tiene cuenta en TikTok. Y entonces el niño cada vez está como que, bueno, pues es que si no me incluyo en esa red, pues estoy desconectado de mis amigos, es que si no tengo yo una cuenta en esa red, pues estoy aislado, nadie me va a oír, nadie me escucha, y él necesita, ¿no?, sentirse conectado. Y esa presión social lo lleva a decir, tengo que. Incluso hemos escuchado casos donde el menor dice que tiene que compartir lo que está comiendo, tomarle foto a lo que está comiendo y subirlo, porque si no se enojan los niños que lo siguen en su red social. Y esta cosa como que en su cabecita, quedarle mal a sus amigos que confiaron en él y que por eso lo siguen, es algo que le genera ansiedad y por supuesto dependencia. Los niños también todo el tiempo desean agradar, obtener aprobación. Recuerden que nuestros menores, la mayoría, pasan por este ciclo de la egocentricidad, son egocéntricos. El centro del universo son ellos. Y entonces, pues ellos piensan en términos de su necesidad de ser aprobados, de su necesidad de agradarle a otros. Ustedes en la casa lo han observado como si hacen o dicen algo chusco, y los adultos nos reímos, lo quieren repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? Pues porque nos quieren agradar, porque ellos quieren sentir que estamos aprobando eso. Y eso les sucede exactamente igual con sus compañeritos en las redes sociales. La razón más obvia por la cual de pronto podemos pensar que nuestros hijos tienen dependencia en la red social es atención. Buscan atención. Y eso es un foco rojo interesante para nosotros porque a lo mejor nosotros no les estamos brindando toda esa atención que necesiten. Pero también es verdad, y se los quiero decir con toda franqueza también como papá, este tema de la atención no nada más es centrada en los papás. O sea, no piensen que el niño solo demanda la atención de los papás. Y si nosotros no se la brindamos, entonces por eso la buscan en otro lado. No, la verdad es que buscan la atención en cualquier lugar, no solo de los papás. Entonces les puede suceder incluso a aquellos papás que están invirtiendo tiempo en sus hijos. De todos modos es atractivo para ellos entrar a una red social y ser aprobados por otros. Y esos otros, si son extraños y no los conocen, todavía mejor, porque eso significa que son populares, eso significa que son agradables. Ahora, la otra cara de la moneda de la dependencia a las redes sociales de nuestros menores, ya les comentaba que no necesariamente le podemos llamar adicción porque clínicamente no se desarrolla algo así, o todavía no hemos obtenido evidencia científica de que sea así, pero sí hay una dependencia alta y eso lo hemos visto todos. Esa es esta cara que les acabo de platicar de la moneda, pero hay otra cara de la moneda que también me interesa abordar con ustedes, que es los riesgos de que nuestros menores estén en una red social. Para que tengamos una idea general, y ahorita abordamos a detalle esto de los riesgos, les quiero presentar unos videos.
Acompáñenme, por favor, y veamos estos videos. What's up, guys? I'm Kobe Person. How easy is it for a pedophile to pick up an underage child using social media? Well, today we're gonna find that out. I made a fake profile on Facebook posing as a 15-year-old boy. With the parents' permission, I friend requested 3 girls ages 14, 13, and 12 years old. I've been talking to these girls for the last 3 or 4 days, and today we're supposed to meet up. What we found in this video is shocking and something everyone should see. Be sure to watch until the end and use what we've learned in this video to better educate your friends and family. Hope you guys enjoy the video. This first girl, her name is Michaela. She's 13 years old. We've been talking on Facebook for the last couple of days, and we're supposed to meet up at the park later when her parents leave the house. I'm just waiting right now to get the text that her parents have left the house. So I just got a text. My parents just left. I can be at the park in 10 minutes. We're gonna go see if she comes in 10 minutes. We're gonna go right now, set up all the cameras, and just be waiting there for her. So she said she's gonna meet me at the park playground. So this is the closest to her house, she said. So right now I'm texting her that I just got here. All right, we'll just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in 5 minutes. Oh, she's coming, yeah. Michaela? Who are you? From Facebook. You remember? Michaela, are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Why would you do this? Sorry. Yeah, you know that I could have been anyone. Like you talked to me for the last 4 days. You've been talking to me on Facebook. Do you know that? Like, you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even do I look the same as my picture? It could be even worse than that. You realize how scary this could have been? Man, we have to talk. This next girl, her name is Juliana. She's 12 years old, and we're supposed to meet up tonight when her father falls asleep. So right now I'm here with John, who's Juliana's father. We're gonna see if she's actually gonna come to the door or not. She said, this was the last text, LOL, I would have to wait till my dad falls asleep if you want to chill, because I can't have boys over. So she wants to chill tonight, supposedly. What do you think about that? I don't think she's gonna open the door. Gotta hope she doesn't open that door. What's your address? I pray she Yeah, does let's not see. respond to this. Well, I can't say the address, but she literally just texted the address. Start driving to the address close by. My dad's going to drop me off. All right, so she just said, I think my dad fell asleep, you can come now. One with the light right here? Yes. I'm outside, come to the front door. Are you ready? See if she'll. Julian, get over here. Get over here. What's wrong with you? What's wrong with you? I'm sorry. How can you do this? You're 12 years old. This guy's 20 years old. You could have been raped and murdered. We already lost your mother. What would I do if anything happened to you? What would I do if anything happened to you? I love you. Don't you ever do this again. Don't you ever do anything like this again. I'm sorry. This next girl, her name is Jenna. She's 14 years old. We've been talking online over text message and even had a phone conversation. So right now we have the parents of Jenna. Jenna thinks her parents are going out tonight for date night. She thinks my brother is gonna be driving, so she's gonna get in the car, but she doesn't actually know that it's all just me. So I'm gonna text her right now. Did your parents leave yet? Yeah, like 15 minutes ago. Do you think she's gonna go through with this? No way. Absolutely not. I don't even believe it's her. Probably Okay. one of her friends playing around with her. What's your address? All right, is this your house? Yeah. Oh, yeah. Okay, let's go.
All right. We are here. Come out. You don't think she's coming out? She better not be coming out. Oh, I see a door opening. Yeah, please. Yep. I see someone. Can't believe this. Are you Daniel's brother? Yeah. Hop in. He's in the back. Over here. Jenna, stop! It's your mother and father! Jenna, look, turn around. Turn around. Turn around. How could you dare go into a stranger's car? What are you thinking? Just explain Give me your to phone right now. Give me your phone now. What would have happened if you came out and it wasn't us sitting back here and there were really crazy people back here? We never would have saw you again. We watched movies together. We've looked at newspaper articles and the news about all these things are real life situations that have happened. And we've discussed them. What, you think it's fine to go try it out on your own? But what happened is the van would have drove away and it would have been 3 strangers sitting in this car. Huh? What would you have done? What would we have done when we didn't have our daughter anymore? You understand? You probably thought you were talking to a 15-year-old. You didn't even know what was happening, did you? You just got in like that. You were going with everything I was saying. You understand now. Just never ever do that again. This should teach you a lesson forever. Your whole life. Acabamos de ver este video. ¿Qué les pareció? Impresionante, ¿cierto? Como ustedes se percatan, esta es la parte delicada y riesgosa de las redes sociales para nuestros menores. Ustedes observan cómo son manipulables nuestros menores. Y en este ejercicio, en este experimento social que hicieron esta persona en el video que les acabamos de mostrar, se darán cuenta lo importante que es estar al pendiente de nuestros menores. No basta solo con hablar con ellos. Como ustedes se dieron cuenta, los papás les dicen a los hijos, acabamos de hablar de esto, acabamos de decirte los riesgos, que no hables con extraños, que no comentes cosas con extraños y que no veas extraños. Y vean, aún así con todo y esas recomendaciones que seguramente lo hicieron un poquito antes de aceptar los papás participar en ese experimento social, de todos modos los niños cayeron. Los papás tenían, como ustedes se dieron cuenta, la esperanza de que su hijo se comportara de una manera diferente y entonces no cayera ante la tentación de reunirse con estos extraños, pero aún así sucedió. Importante esto. Les tengo un video más. Acompáñenme a verlo. In this episode, I made a fake profile as a 15-year-old girl. Friend requested 3 boys with the parents' permission, and this is what happened. This first boy, his name is John. He's 13 years old. We've been talking for 24 hours. I've hired an actress named Kim to play Amanda's mom. When John knocks on the door, Kim is gonna answer and lure him inside. Let's see what happens. I'm gonna text him right now the address. Send him the address. And we just wait and see what he says. Okay, he said I'll be there in 10 minutes. Hi. Who are you? I'm Amanda's mom. Oh, okay. Are you looking for Amanda? Yes. Okay. I am. Come on in. She's actually down the street at her friend's house, so I can give her a call and let her know that you're here. Okay. You gonna have a seat? Amanda? Yeah, your friend just got here, so you wanna come home? Okay. All right. Okay, see you in a few. Bye. That should be her. Hey, Amanda, come in. Jonathan,
Are you freaking kidding me? Do you even know where you are right now? You could have been killed. Who is this girl, Amanda, you're talking about? Who is she? I don't understand. Didn't I just show you last week that YouTube video? Yes. What didn't you not learn about that? Kids are getting killed, abducted. I don't understand. It's been 24 hours and you already stepped in a house that you don't even know who it is. You could have never left this house. This could have been the last time your mother right here would have saw you. I would never have seen you again. Your father, your sister. What would we have done without you? Do you know Amanda? Have you met her? She No. doesn't exist. It was fake. That was us. We set that up your parents to teach you a lesson. That this could have ended a lot differently, and you're lucky that it was just us. I'm sorry, Mom. You should be sorry. Something very bad could have happened to you. Very bad. And the outcome would have been very different if this wasn't a setup right now. So right now I have with me the father of Jordan. Jordan's 14 years old. Have you talked to Jordan about not talking to people? Yes, not to get in cars, not to talk to Just strangers. like all over the board, like don't talk to anyone since he was little? Yeah. He thinks you're going out for a dinner or something I'm going today? out with some friends. I'll be With back. some friends for dinner, okay. So right now I'm gonna text him and see if he actually gives the address. I'm gonna say, what's your address? So I could come pick you up. What's your address? Oh, is this your address? Look at that. I'm gonna kill him. This is your address? It's my address. I'm actually gonna have Matt over here playing as the father of Amanda, so hopefully he's gonna convince him to get in the car. So right now I'm gonna say, my father will come pick you up. He said I'll be ready in 5 minutes. Let's go drive over there right now. I think I see him. Oh, God. Hey, little buddy. I'm Amanda's dad. Hop on back. Where's Amanda? She's at home. Didn't she tell you I was coming? Yeah, but something about this doesn't feel right. It's all right. Come on back. I got you. Don't worry. Help me! Help! What the fuck's wrong with you? Did I tell you don't do this on Facebook? Watch who you're talking to? Don't you know you never know who's in there? Now what do you do if I don't find you anymore? I'm out having dinner. Then we just talk about this? Then what are you doing in here? Why? What about if I never see you? If they take you away, then what? You understand, this is real life events that happen. You see it on the news. Did you show him the video? You saw it? You saw what happens? It's the same van that the girl got into, and you literally just came right in the same van. What, you're too big, it's not gonna happen to you because you're a boy? You're not a man, you're a kid. They drag you, they can hurt you. You have to understand to never, ever talk to strangers online. That's the #1 rule. If you don't know them, they could be anyone. This happens in real life, and you have to understand that. And We talk about it all the time. You say, yes, Daddy, I understand, and then go ahead and do it? Why? Let's go inside. So right now I'm here with the mother of Thomas. Thomas is 12 years old. Have you talked to Thomas about not talking to strangers online? Oh, yeah, several times. You have talked to him. You never had a problem in the past with him talking to people online or that he doesn't know? No, never. We've been talking for 12 hours. He actually was very persistent to meet up, but we only had the setup ready with the house and the cameras a couple hours ago. So now that we're here, he thinks that you left for like a dinner with one of your friends, one of your girlfriends. Yeah. Yeah. Okay. So I'm gonna text him right now that he can come. So I just sent him the address right now. Oh, he said be there in 20 minutes riding my bike. I'm gonna say just come inside because I will be in the shower.
What are you gonna do now? Help! Get off me! Help! Help! Please, get off me! This is exactly what you get. How many times have I told you not to talk to strangers on the internet? And then you walk into a stranger's house not knowing what to expect? Understand what you're doing to your mother right here? You just walked into a stranger's house, you don't know who they are, you met them online, and you walked into their house, and it's been less than 24 hours, and you're already here? Understand how bad this is? This is real life. Kids, this happens to kids, and they don't come out. There's no mother to save them. This could have been the last time you saw your mother right here. Do you realize I could have lost you today? I don't want to feel like that no more. I'm sorry. Como ustedes observaron en este otro video, el riesgo no solo de que se reúna con extraños, es importante observarlo, sino también el riesgo de que vaya a lugares con extraños. Y en ocasiones ellos están aparentemente al pendiente de si estamos en casa, si no estamos en casa, si ya nos dormimos, y usan ese momento para decidir tomar de pronto estas decisiones erróneas. Es impresionante de pronto observarlos, pero para nosotros es sumamente importante en ciberseguridad en familia que ustedes tengan la mayor cantidad de información para que puedan tomar las mejores decisiones para con sus hijos. Repito, no es simplemente el diálogo y la charla con los menores, sino también es la apertura de un canal donde ellos también tengan una vía de comunicación con nosotros y se expresen con nosotros o con cualquier otro adulto que ustedes les tengan confianza. Eso es vital, eso es importante. Yo solamente les podría agregar a estos videos que acabamos de ver es lo riesgoso y lo complicado de las redes sociales para menores es que puedan ser contactados por extraños. Porque de otra manera están verdaderamente expuestos. Y esto es lo que les decía al inicio de nuestra charla, posiblemente una de las reglas de oro que pueden poner inmediatamente en su familia. No hables con extraños, no te relaciones en ninguna red social con nadie que no conozcas o que nosotros no conozcamos. Piénsenlo en forma general, ustedes y yo como papás. Es tanto como que nos dijera nuestro hijo, ahorita vengo, voy a reunirme en un parque con unos amigos y tan tan. Pues esto es como que inconcebible para nosotros decirle, a ver, espérame, pues ¿a dónde? ¿Con quién? ¿Quién es ese amigo? Ah, alguien que yo conocí, sí, pero ¿de dónde? Y a veces creemos que porque están en casa, seguros, en una laptop, pues eso no va a pasar. Pero eso también sucede. No podemos dejarlos en la jungla de las redes sociales sin protección. Como tampoco los dejaríamos en ningún lugar físico que nosotros no conociéramos antes. Muchos papás, como ya lo platiqué al inicio, tienen redes sociales. Y ustedes mejor que yo saben todo lo que se puede colocar ahí y todo lo que podrían observar nuestros menores. Entonces, es parte de una nueva cultura digital que tienen nuestros hijos y que también nosotros nos estamos subiendo a ella. Pero hay que hacerlo con responsabilidad y hay que hacerlo con control, con formas pactadas entre nuestros hijos y nosotros. Otro de los riesgos fundamentales que ustedes observaron aquí en estos videos es la posibilidad de que nuestros hijos divulguen información que los vuelva vulnerables, como en dónde viven, con quién viven, cómo se llaman sus padres, cómo se llaman sus hermanos, dónde estudian. Toda esta información, ponerla a disposición de extraños es profundamente riesgoso. Y evidentemente también lo que les platicaba hace un rato, que ellos se pongan en riesgo cuando ingresan y toman decisiones por presión de otros compañeritos en la red social, ya sea
resolver un reto, realizar un reto, o estas invitaciones a verse, estas invitaciones a salir, estas invitaciones a compartir contenido con extraños. Por supuesto que también es importante, ¿no? Tener previsto esto hasta de personas que conozcamos, no solamente de extraños. Les cuento, no hace mucho, una mamá me preguntó qué podía hacer porque su hijo había sido contactado en una red social por un amigo de su colegio. No era un extraño, el niño conocía al otro niño, pero el niño le empezó a hacer una conversación primero de amistad, pero después la conversación se empezó a tornar un poco más como de cariño, de aprecio, hasta que empezó a recibir el hijo de esta persona que se me acercó comentarios que ya tenían que ver con un índole, digamos, sentimental. Estoy hablando de un menor de 13, 12 años. Y entonces el niño pues empezó a sentir confundido. O sea, como otro niño me dice a mí cosas como te quiero, te amo, me gustas. Y eso es algo profundamente normal en esta edad. Recuerden que en esta edad nuestros hijos también están experimentando, observando, conociéndose, definiéndose qué les gusta, qué no les gusta, qué les atrae, qué no les atrae, qué los hace sentir incómodos, qué los hace sentir cómodos. Y entonces este menor le platicaba a su mamá que al inicio se sentía cómodo, a gusto, porque le decía cosas que le hacían sentir bien, que lo hacían sentir importante, que lo hacían sentir valioso, pero después esto empezó a derivar en una cosa un poco más compleja y después le empezó a mandar contenidos este amiguito de la escuela mucho más subidos de tono. Esas son cosas que suceden en las redes sociales. Entonces, cuando les digo que no nada más es ser contactados por extraños, pues también es ser contactados por gente conocida que nos comunica o les comunica cosas o les comparte cosas que los lleva a nuestros menores a dudas, a confusión. Repito, es completamente normal que nuestros niños puedan, no sé, definirse, estar en este proceso de definirse, de autodefinirse, de autocomprenderse, también de clarificar qué les gusta y qué no les gusta, pero no hay nada mejor que lo hagan en compañía de un adulto o en compañía de adultos que lo puedan orientar mejor, a que solos, sin nadie alrededor, vivan una experiencia así como esta, donde solamente dos menores interactúan, se conocen, pero lo que se comunican, se dicen y se comparten genera en algunos confusión, en algunos duda, en algunos angustia. Entonces es importante que ustedes y yo como papás abramos este canal o ayudemos a que algún adulto adicional, terapeuta posiblemente, o adulto de confianza para nuestros hijos, nos apoye para que el menor no se quede con esto, sino pueda fluir, pueda sentirse escuchado y pueda exponer sus dudas, exponer sus preocupaciones sobre situaciones como esta que, repito, se dan en este mundo de las redes sociales. Normal, sin embargo, importante que estemos al pendiente. ¿Qué hacer si aún mi hijo no tiene red social? También hay muchos papás que todavía están pensando y procesando si le van a permitir o no le van a permitir al menor tener red social. Todavía el menor está pidiendo meterse y le está diciendo que todos sus amiguitos están allá adentro, que por favor se lo autoricen, y el papá todavía está en esta duda de lo haré o no lo haré. Bueno, es una pregunta legítima y es una pregunta que como papá yo te diría implica reflexionar, pero sobre todo conocer muy bien a tu hijo. Realmente mi hijo, ¿por qué quiere la red social? Y eso implica tener una charla profunda con él, ¿no? ¿Qué quieres hacer ahí? ¿Por qué te gustaría? Y entonces ustedes pueden identificar qué es lo que está moviendo, qué interés es el que le está despertando a nuestro niño meterse a la red social. Eso también te va a permitir tomar la decisión de autorizarlo, pero si se lo autorizas también te va a permitir saber qué deberías de monitorear. Obviamente te voy a recomendar
que te metas a la red social si es que tú no estás en ella, a esa que quiere tu hijo entrar. Cuando nuestro niño nos dice, oye papá, ¿me dejas tener una cuenta en TikTok? Y tú no tienes cuenta en TikTok, crea una tú, adulto. Tú, papá, métete, ve qué hay. Navega, observa, cuestiona. Y eso te va a dar muy buena idea de, no creo que sea buena idea. Porque así como hay videos de niños graciosos haciendo cosas chuscas, pues hay videos de adultos haciendo cosas que a lo mejor no son malas, pero no quisieras que en este momento las observara tu menor. No sé. Por supuesto que tienes que tener una charla con tus hijos donde les expliques estos riesgos que hay en Internet, estos riesgos que hay en particular en las redes sociales. ¿Cómo puede él gestionar que un amiguito, una vez que tú le autorices a entrar a la red social, cómo él va a poder gestionar si el amiguito lo bloquea? Si el amiguito que al que él quiere contactar no le responde, no le hace caso, no lo incluye como amigo, ¿cómo le va a hacer nuestro niño? Nosotros como papás tenemos que leer las condiciones de la red social. Existe ahí un documento en la página de toda red social donde dice cuáles son las condiciones de uso, cuáles son las autorizaciones y cuáles son las responsabilidades que toma la empresa que provee la red social para nosotros los papás. Obsérvalo, léelo, ve si hay alguna opción donde nosotros como adultos podamos quejarnos o podemos reportar alguna conducta de alguna cuenta en el momento en que ingresemos, ¿no? Porque esos son foros importantes donde posiblemente, deseo que no, pero posiblemente tengamos que recurrir, ¿no? Porque alguien le mandó un contenido que tú no estás de acuerdo y entonces quieres reportar esa cuenta, existe ese mecanismo en esa red social. Eso es algo que podemos investigar nosotros antes de darle la red social. Por supuesto, si decidimos hacerlo, innegablemente, tu papá como yo, tenemos que fortalecer la relación con nuestro niño. No nada más es una autorización, no nada más es un sí, sal a jugar con los niños. No, esto implica un trabajo que tú y yo tenemos que hacer en casa, fortaleciendo aquello que tú, a la hora que platicaste con él y te explicó por qué quería entrar, poderlo fortalecer. Nosotros no somos todo, ni les podemos proveer todo lo que ellos necesitan. También ellos necesitan hacer un poco de experimentación. La red social es un lugar delicado para hacer experimentación. Por eso, de pronto, si lo van a hacer, debería de ser en compañía de nosotros. Ahora, ¿y qué hacer yo, papá, si mi hijo ya tiene la red social? Si de pronto, de alguna manera se la autoricé, no me percaté o no había esta charla que ahora tenemos con ustedes aquí en Ciberseguridad en Familia, y el niño ya tiene la red social, y no una, sino a lo mejor varias. Bueno, obviamente, mi primera recomendación es, observa qué publica tu hijo y observa quién le publica a tu hijo, quiénes están en esa red con tu hijo, con quién interactúa. Y por supuesto, igualmente, tienes que explicarle los riesgos que hay ahí adentro. Ahora, la pregunta típica es, ¿cómo le hago para observar qué publica y cómo le hago para observar a quién le publica? Y esta es una parte muy delicada que quiero tomarme unos minutos contigo para podértela decir y explicar de una manera lo más clara posible. Si tú, papá, como papá, creas tu cuenta en esa red social y le dices a tu hijo, ya hice mi cuenta, por favor acéptame en tu red porque pues quiero estar ahí interactuando contigo, lo más probable es que tu hijo te diga no. Y eso, lejos de fortalecer la relación con tu hijo, la lastime, la vulnere en términos de que el niño pueda interpretarlo como que no le tienes confianza, o puede interpretarlo como que lo quieres observar, o puede interpretarlo como que quieres controlarlo. Entonces, no es la mejor opción, ¿no? Es decir, abiertamente meterte con tu perfil de papá y entonces entrarle a la red social. Muchas ocasiones lo que a veces conviene es crear una cuenta donde no sea tu nombre, donde no seas tú, abiertamente el que está, y a través de esa cuenta sea la que no vayas y observes. Posiblemente jamás te vas a poder
a ser amigo, ¿no? Pero la idea es que mi recomendación, observes que publica y observes quiénes lo publican. ¿Cómo puedes hacer eso? Con otra cuenta. Y esta cuenta que no sea relacionada ni ligada a ti, que sea como una de tantas 80 y tantos millones de cuentas que existen, y entonces puedas de pronto buscar la cuenta de tu hijo y observar qué publica y observar quién le publica. Esa es mi sugerencia. Por supuesto vamos a tener que trabajar en casa con nuestros menores, si tengan cuenta de red social o no tengan cuenta en alguna red social, porque lo más importante es que tú y yo reservemos tiempo para él. Tengamos atención para él y tengamos algo que los psicólogos le llaman escucha activa. Y mi mejor ejemplo para darte esta definición, porque así me lo explicaron a mí y me parece que es muy claro de la escucha activa, es simplemente ver cómo se comunican los niños de 2 años o de 3 años con los papás. Recuerda cómo lo hacían tus hijos. Por lo menos a mí, los míos, cuando alguno de mis hijos me decía, oye papá, ustedes recuerdan que a esa edad los niños pueden repetir papá 100 veces sin ningún problema. Pero hacían una cosa muy singular mis hijos y he observado que lo hacen todos los niños de esa edad más o menos. Ellos, los niños de esa edad, buscan este ejemplo de escucha activa. ¿Sabes qué hacen? Jalan tu cabeza, jalan tu cara. Si tú volteas y el niño te está diciendo papá, ves que su manita te va a jalar y te va a volver a poner a que lo mires a la cara. Esa es la escucha activa. La escucha activa significa que te sientes con él y lo veas. No solo que te sientes, vean la tele y él te esté platicando. O estemos comiendo y yo estoy mirando el plato y me esté platicando. No, escucha activa es realmente sentarme, mirarlo y ponerle atención. De lo que me está diciendo, tomarle importancia a lo que me está diciendo y sobre todo que él sepa que me importa. Y eso es sumamente importante y sumamente valioso para él. Por supuesto, también yo te recomiendo que pactes reglas y pactes horarios para las redes sociales. De tal hora a tal hora tú puedes estar adentro de tu red social, pero a tales horas no más. Y esto implicará tener unos pactos de confianza donde tú no le tengas que retirar el celular, sino de confianza estemos de acuerdo en que no lo vas a usar cuando ya te vas a ir a dormir. Porque si lo haces, entonces se rompió el pacto, se rompió el acuerdo y vamos a tener que retirarte el celular. Por supuesto, vamos a necesitar tener algún monitoreo de vez en vez en la red social donde está nuestro hijo. Y por supuesto que el diálogo, comunicación y tiempo es lo más valioso y son las herramientas más fuertes que tenemos como papá. Les quiero platicar que aquí en Fundación Azteca y en TotalSec, a través de estas redes sociales que tenemos con ustedes y este proyecto de ciberseguridad en familia, hemos recibido muchas preguntas de papás. Y la verdad, nos hemos dado a la tarea de contestarlas. Este tema de hoy ha sido creado para ustedes y he tratado a lo largo de la charla irles contestando varias preguntas que nos han hecho y que por eso justamente hicimos este tema de las redes sociales. Sin embargo, voy a mencionar algunas preguntas más que me han hecho para poderlas contestar de una vez aquí con ustedes y por favor sigan comunicándose con nosotros y sigan externándonos sus dudas, sus preocupaciones, sus preguntas y con mucho gusto los vamos a ir solventando. Una de las preguntas que me hacían era esta: ¿puedo solicitar ser amigo en red social para controlar y ver qué uso le da mi hijo a las redes sociales? Sí, sí lo puedes hacer, no auguro que te funcione. Ojalá y sí. Pero lo que sí te recomiendo es lo que les decía hace unos minutos. Crea una cuenta donde no sea tu nombre, donde no sean tus imágenes, una cuenta genérica. Y busca la cuenta de tu hijo. Y a través de esa cuenta genérica puedes ir observando qué hace tu hijo, qué publica y sobre todo a quiénes publica. Esa es mi recomendación. Otra pregunta que nos hicieron los papás fue: ¿cómo afecta el uso de las redes sociales la autoestima en nuestros adolescentes? Y yo les platicaba hace unos minutos que en efecto es altamente afectada la autoestima tanto en adolescentes como también en menores por el hecho de que
no te acepte un grupo social en alguna red social, por el hecho de que te rechacen, por el hecho de que te bloqueen, por el hecho de que no acepten tu invitación de amigo, por el hecho de que nadie le dio like a lo que tú subiste o por el hecho de que nadie miró el video que tú publicaste. Por supuesto que puede verse afectada la autoestima de nuestros menores. De ahí que vale la pena que nosotros podamos apuntalar la autoestima de nuestros menores en varios ángulos, no solamente en ese. No solamente que a través de la red social sea el único pilar donde lo asegure. Y la otra pregunta que me hace, y con esto puedo concluir, ¿cómo hacer que los niños y jóvenes entiendan la adicción a las redes sociales? Mi mejor recomendación es, muéstrenle los 2 videos que les compartimos esta vez. Siéntense con sus hijos y que sus hijos observen estos videos. Les aseguro que esa es una manera muy, muy efectiva de ver los riesgos de las redes sociales. No solo en términos adictivos, sino también en estos términos donde pueden ponerse en riesgo física y emocionalmente. Les seguimos agradeciendo mucho su participación en redes sociales para este hermoso proyecto de ciberseguridad en familia. Les agradecemos que sigan interesados y por favor continúen con nosotros. Muy pronto les tenemos otra charla más como esta. Por lo pronto les agradecemos su tiempo y su paciencia. Hasta pronto. Muchas gracias.